estúpida, mi idiota. Hola, les damos la bienvenida a este primer episodio de Estúpida mi podcast, un podcast del Club de Lectura e Iconografías. Hoy estamos muy emocionados porque vamos a salir del closet con ustedes, pero para eso primero debemos conocernos. Mi nombre es Esteban, yo soy la marica ñoña, me gustan mucho las series, el cine, la literatura y la historia. Por eso en este podcast les voy a traer muchas curiosidades históricas. También está con nosotros Jesús. Bueno, yo soy la descripción gráfica del marica de pueblo. También soy el fundador del Club de Lectura de Iconografías que está operando hace casi un año y soy bibliotecario de acá de la ciudad de Medellín y aunque suene mucho cliché, me gusta mucho la lectura. Y para completar este trío de maricas está con nosotros Sebas. Yo soy santanderiano, llevo viviendo un par de años aquí en Medellín. Me defino como la marica mainstream porque pues veo mucho cine y mucha televisión comercial. Me gusta mucho leer, pero no al nivel de estos dos. Bueno, y ya luego con estas presentaciones podemos empezar a hablar del tema del día. Pero primero, ¿se han preguntado de dónde viene ese término salir del closet? Luego de la siguiente cortinilla lo vamos a saber. Para mí el closet es como esa zona oscura que puede resultar una ficción de comodidad mientras no reconoces la luz que te pertenece, porque una vez logras percibir y sobre todo amar tu luz y tus matices, el closet se revela obsoleto y carcelario. Para mí el closet es agonía. Para mí el closet es ese espacio donde la gente con prejuicios decidió meternos y donde muchos nos dejamos meter pensando que nuestra forma de amar era mala o prohibida. Eso para mí es este espacio, pero estábamos todos equivocados porque podemos amar a quien queramos amar, así sea alguien de nuestro mismo sexo. Está bien. Y el closet se debe cerrar para siempre y ser todos libres de amar a quien queramos amar. Para mí el closet es un lugar oscuro donde nos encerramos a nosotros mismos o la sociedad nos obliga a escondernos, a esconder lo que somos, lo que sentimos. Nadie debería estar en un closet oscuro, encerrado y frío. Bueno, y teniendo en cuenta que el pasado 11 de octubre se conmemoraba el día de salir del closet, por eso fue que escogimos este tema, y Esteban hace un momento nos contó que nos iba a informar de sus tips históricos sobre de dónde salió este término. Esteban, cuéntanos, ¿cuál es la maricada? Bueno, como tal no hay una sola explicación de la expresión salir del closet, pero se cree que viene y está relacionada con la expresión de inglés skeletons in the closet o tener esqueletos en el closet, que significa tener algo oculto que no queremos que las demás personas sepan. Qué miedo eso de tener un esqueleto en el closet, por cierto, suena súper raro. No sé, suena como si una cita de Grindr te matara y te metiera en el closet por allá. Ok, sigue. Pues sí, precisamente esa es la metáfora de como algo muy oscuro que no se quiere que las personas lo sepan. Pero inicialmente la expresión no era salir del closet, sino simplemente salir, era coming out. Se dice que el apellido de closet se le agregó ya en los 60. Inicialmente, en los años 30 y 40 por allá en Estados Unidos, en las comunidades drag, donde hacían estos bailes y se juntaban las familias de las personas que eran rechazadas, se hacía como una presentación en sociedad de los hombres homosexuales y era como un símil a la presentación en sociedad de las señoritas. Como las chicas de 15 años con su vestidito florido, grande, pomposo, que las venden. Yo no me acuerdo qué hice a mis 15 años, pero bueno. Pero sí, ese es como el símil que se hace de la expresión salir o coming out. Ya en los 60, con toda la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, se empieza a hablar del closet como ese lugar de opresión del que hay que salir y por el que hay que luchar, y se le agrega ya el apellido de salir del closet. Y bueno, si bien esta expresión ya como la conocemos de salir del closet es de los años 60 del siglo XX, se considera que la primera persona en hacer pública su homosexualidad fue un alemán llamado Karl Heinrich Ulrich en 1869 y lo hizo como un acto político para promover leyes en su país a favor de... ¿Cómo se llama? Karl Heinrich Ulrich. Ok, le voy a decir Ulrich de ahora en adelante porque eso está muy complicado. Sí, Lisa Junior. Mejor te llamo Lisa Junior. Bueno, pero él lo hizo como un acto político para promover legislación a favor de estas poblaciones y para que la sociedad fuera más receptiva a la diferencia y la diversidad.
Y luego ya en el siglo XX, también en Alemania, entre 1906 y 1914, otros dos activistas promovían a las personas homosexuales mayores que les contaran a sus familias para que se hiciera más visible esto, porque en esa época se pensaba que era algo que no ocurría casi nunca o que era algo, una anomalía muy extraña. O sea, el marica por país. Sí, algo así. Se ganó la lotería gay. Bueno, y a todas estas, ¿por qué en octubre? ¿Por qué el 11 de octubre? Bueno, esta ya es otra historia. Esto es en los años 80 del siglo XX, ya en Estados Unidos, unos activistas que se llamaban Robert Einberg y Jean O'Leary, el 11 de octubre de 1988, hacen el día de salir del closet como una conmemoración a una marcha que había sucedido el año anterior, en 1987, en la que llegaron 500.000 personas a Washington, D.C. para exigir derechos. Y esto se fue extendiendo por diferentes estados de Estados Unidos hasta que ya en 1990 fue un día nacional y otros países empezaron a adoptarlo también. Bueno, la verdad era que yo no sabía nada de este día, entonces no sé, ¿qué se hace en ese día? Bueno, para este día muchos grupos activistas lo que proponen es que las personas salgan del closet con sus familias para que se dé más visibilidad, algo muy parecido a lo que proponían los activistas alemanes del siglo XIX. Pero esto no está exento de críticos y de controversias, porque hay personas que dicen que no todos tienen las mismas condiciones para salir del closet. Hay poblaciones que son mucho más discriminadas, por ejemplo las poblaciones trans, que no tienen medios materiales para salir del closet tan fácilmente. Incluso yo a eso le agregaría que hay gente que no necesita ni emocional ni físicamente salir del closet. Sí, y esa es otra discusión que se está teniendo actualmente, y es por qué el closet, si es necesario tenerlo todavía. Bueno, y a todas estas, hoy en día, ¿para qué usamos el closet si no es para guardar ropa? Bueno, hoy en día hay muchas acepciones del closet. No solamente se usa para las personas cuando hablan de su orientación sexual o su identidad de género, también se habla de closet como cuando queremos confesar cosas que no son de la opinión mayoritaria o que nos dan pena, por ejemplo, minorías religiosas o cuando se es ateo o minorías étnicas. Y también hay otras expresiones como el glass closet, que son las personas que son figuras públicas que se conoce masivamente que son homosexuales, pero que oficialmente no han hecho ninguna declaración. No lo confirman. Juan Gabriel. Sí, exactamente. O Ricky Martin, cuando todavía no lo había hecho público. Que todo el mundo lo sabía. Pero... No, yo no sabía que Ricky Martin era gay. Ay, por favor. Por allá en el pueblo no llegaba eso. Y bueno, también hay otro fenómeno actual del que se habla mucho, que es el outing, o sacar a otra persona del closet sin su consentimiento, y esto es algo muy mal visto porque la decisión de salir del closet es algo personal. Por ejemplo, en Hollywood es muy conocido este farandulero Paris Hilton, que quiere sacar del closet a todo el mundo y hacer que todo el mundo sea homosexual. Sí, eso sí es verdad. Ven a Mel Gibson comiendo un banano y ya. Este man es gay. En Colombia sería como la negra candela, entonces. Sí, exacto. Algo así. La negra candela de Estados Unidos. Nada, qué bacano pues conocer también como esta parte histórica de la expresión de salir del closet. Pues además porque siento que hemos aprendido como cosas nuevas. Sí, yo no tenía ni la menor idea que el 11 de octubre tocaba salir del closet. Pues yo no tenía ni la menor idea de que Ricky Martin era gay antes de salir a decir que era gay. Dios. Entonces ahora lo que queremos hacer es como contar nuestra experiencia, ¿cierto? Cómo fue eso de salir del closet, a quién le contamos y cómo lo hicimos. Bueno, yo creo que lo primero que uno tendría que entender con esta idea de salir del closet es que uno no lo hace solo una vez, como que lo hace un montón de veces, en muchos lugares, con muchas personas e incluso de diferentes formas. Entonces, lo que queremos como en esta sección es poder hablar justamente de esas salidas del closet que hemos tenido, y así como me dio la gana va a empezar Sebastián. Sebas. Pues gracias. Pues bueno, que yo me acuerde la primera vez que salí del closet fue con mis amigos del colegio. Ya no estaba en el colegio, pero me seguía hablando con ellos. Y estábamos en la casa de una amiga y pues yo les dije que yo era gay y ellas no me creían. Y en esa época estaba esa serie de Smallville, ¿ustedes la vieron? Sí. Cosita rica ese man. El man estaba muy bueno. Y pues yo les dije, pues es que yo me veo Smallville, o sea, ¿quién se ve una serie de Superman? Entonces yo les dije que me la veía porque el man estaba muy bueno. Y no me creyeron al principio, pero ya después... como que se dieron cuenta que sí, y como a la semana... O sea, te tocó demostrar que eras sí, gay. o sea, no me creyeron,
Yo creo Tocó que salir a las patadas. No, sí, Yo creo que muchas personas que les gusta Superman, ¿no? pero ese man, hay otros Supermanes que no me gustan. Cavill, por ejemplo. No, ese sí. Pero bueno, el caso fue que fue muy chistoso porque no me creían y después a la semana me llevaron a presentarme un montón de gente porque creen que es que cuando los gays se conocen ya se van a casar. Hacen match instantáneo. Sí, match y ya se van a casar y todo eso. Entonces, el día que me sacaron de la casa de ella, me presentaron a 14 personas. Oh my God. 14 personas era su círculo social. Todos gays, yo no me acordaba el nombre de ninguno al final de ese día, pero pues ahí ya, esa fue como mi primera salida del closet. Después, otra que me acuerde fue cuando le dije a mi mamá, pero con mi mamá es muy chistoso porque pues fue como muy relajado, yo estaba súper nervioso, la senté y le dije, eso ya fue entrado en años, yo salí del closet tarde con mi mamá, pero bueno, la senté y le dije que le tenía que decir algo, y ella, ¿qué pasó? Ella se asustó de una vez, pensó que, mejor dicho. Bueno, es que esa frase de Sí, tengo sí, que decir algo, sí, tenemos que hablar. sí. ¿A quién no lo asusta? Entonces le dije a mi mamá que le iba a contar algo, entonces yo le dije que era gay y ella se quedó así como, ¿qué? Y yo, sí, que soy gay. ¿Y desde cuándo? Mami, desde siempre. Acabo de obtener el certificado. Justo me están tramitando la licencia. Pero, pues, generalmente a los papás les da duro. Ella estuvo como triste como media hora y a la media hora me dijo, oh, bueno, ¿a dónde vamos a ir a almorzar? Y ya de en adelante ya todo normal, no pasó nada y fue muy chistoso. Yo pensé que iba a ser más difícil, pero no, fue muy cómico. Y salimos a almorzar y de ahí en adelante pues ella pues casi no se toca el tema en la casa, pero mi mamá sabe y no hay problema. De hecho me preguntó, ¿y quién sabe? Y tal sabe, y Esteban sabe, y todo el mundo sabe. Y yo, sí, yo trabajaba en un bar gay, ¿se acuerda? Y sí, yo en mi adolescencia trabajaba, pues en mi época de universidad trabajaba en un bar gay y mi mamá sabía que era un bar gay, entonces pues ya como que ató los cabos ahí. ¿Y no pensó que el bar te contaminó? No, mi mamá no es muy, pues tiene un pequeño defecto que es un poquito uribista, pero no es así homofóbico. ¿Pequeño? Sí, pequeño con sarcasmo, pero bueno, no pensó que me habían contagiado ni que me habían violado ni nada de eso. Bueno, mis experiencias de salida del closet. Yo creo que inicialmente uno con quien sale del closet es con uno mismo. Sí, eso es más difícil, pero bueno. Sí, yo creo que esa es la más difícil, porque aceptarse, yo por lo menos en mi experiencia personal, siempre lo supe, desde que tengo como uso de razón, siempre supe que me gustaban los hombres. Pero desde mi infancia me hice la idea de que eso era algo súper malo y no fue como si haya visto como mensajes del exterior que me dijeran que era algo malo, sino que yo lo interioricé y yo me había hecho la promesa a mí mismo que yo nunca iba a encontrar una pareja y que me iba a quedar toda mi vida cuidando a mis papás para, sí, para compensar por ese error que yo pensaba que era un error. Y esto duró toda mi época de colegio hasta la universidad. En la universidad, ya cuando empecé como a tener más libertad, pues yo me hice la pregunta, ¿y yo por qué no puedo tener una relación? Y bueno, ahí tuve mi primera relación y digamos que ese fue como el paso que me dio el valor de asumirlo y decir, pues yo me merezco ser aceptado y vivir mi vida a plenitud. Y ahí fue cuando decidí contarle a mi mamá, que fue la primera persona a la que le conté. Entonces pues sí, es muy curioso que mi salida del closet tuvo que ser impulsada por una relación, pero pues sí, eso fue como lo que me dio el valor. Y recuerdo que cuando le conté a mi mamá, lo primero que me dijo es, yo lo sospechaba. Que sí, que porque era un niño muy sensible, muy tierno y todas esas cosas que pero ya los papás saben. Uh-huh. Sí, un poco un estereotipo, pero bueno, también uno entiende de dónde lo sacan. Sí, y bueno, en esa época mi papá estaba vivo todavía, pero tenía cáncer. Y con mi mamá decidimos que por el momento no le contaríamos nada a él porque pues, pensábamos que lo podría tomar mal o que no era el mejor momento, hasta que finalmente mi padre muere y yo nunca se lo dije. Y digamos que personalmente es como una de las únicas cosas de las que me arrepiento hasta ahora en mi vida, porque ni siquiera ya en el lecho de muerte, cuando yo lo estaba cuidando, fui capaz de decirlo, algo me lo impedía.
Pero bueno, como para salir de esa nota tan triste. Sí, nos pusimos darks. Pero yo también tengo notas problemáticas, más adelante se las cuento. Sí, bueno, para salir de esa nota como tan baja, ya cuando empecé a contarle a mis amigos, yo organizaba como una sesión con cada uno, entonces se me volvió ya súper difícil. Bueno, de 3 a 4 viene Felipe, de 4 a 5 viene Javier y yo le cuento. Sí, algo así, eso tiene que ver con mi trastorno obsesivo compulsivo. Tiene una metodología para cada uno y todo. Hacía diapositivas y Sí. Algo así, pues en realidad solamente logré hacerlo con dos, mi mejor amiga del colegio y una de mis mejores amigas de la universidad. Escogí como 2 momentos muy particulares para contarles y bueno, hubo llorada y aceptación y que te aceptamos como eres, no hay ningún problema, pero después de eso como que vi que era emocionalmente muy desgastante hacer de la salida del closet algo tan ceremonioso. Entonces de ahí en adelante empecé a decir que pues no era tan necesario salir del closet y era mucho más abierto con mis comentarios. Pues por ejemplo no necesitaba llegar a un lugar y decir hola, soy Esteban y soy marica, sino pues si alguien hacía un comentario de ay, la chica que está tan buena, pues yo decía ay no, y este man también está muy bueno. Y como que eso hace esa carga un poco más ligera. Y creo que también me ayudó mucho un viaje que hice en la universidad cuando estaba haciendo mis prácticas. Yo viví 1 año en Uruguay y creo que también salir de la esfera de la casa, de la ciudad, de un lugar en el que no te conocen, también te libera un poco, y creo que esa fue una de las experiencias en las que yo dije, bueno, no tengo por qué dar explicaciones. Recuerdo mucho, y esta es la última historia de salida de cosas que voy a contar hoy, en Uruguay con una de mis compañeras de apartamento. Estaba ella recién llegada, ella llevaba unos meses, ella es francesa, y un día salimos a caminar, ella me invitó y me empezó a hacer preguntas así súper incisivas, hasta que un día me preguntó ¿y cómo te ha ido con las uruguayas? Y yo pues no sé, pero con los uruguayos bien. Y ella me dijo ay, por fin, ya estaba esperando que me lo dijeras. Y desde ahí se convirtió en una de mis mejores amigas hasta el día de hoy, a pesar pues de que vivimos en países separados, nos hemos podido ver en diferentes ocasiones y como de esas historias de salidas del closet también surgen muy buenas amistades. Sí, yo creo que uno con el tiempo le quita todo ese protocolo que antes uno decía, no, toca prepararlo y toca llevar a la persona que le voy a contar a un lugar aparte y la reacción, ahora uno es como, me gustan los manes, ese man está rico y ya. Sí, uno empieza a ya así no entienden, es como los heterosexuales nunca tienen que decir, hola, soy Felipe y soy heterosexual. Y me gustan las viejas. O me gustan las viejas, sí. ¿no? Ya uno lo infiere por la persona, demuestra sus gustos, entonces uno no tiene que hacer toda esa ceremonia con acta ni nada de eso. No, además que lo teso cuando uno hace este proceso como con uno mismo, es que se va dando cuenta en retrospectiva que cuando uno era niño, ya uno sí tenía ciertos, bueno, al menos estoy hablando de la experiencia personal, yo creo que uno nunca puede colocar las experiencias personales a nivel de todos, pero uno sí empieza, o al menos a mí me pasaba, como a saberlo intrínsecamente, ¿cierto? Entonces yo miraba, por ejemplo, los catálogos donde aparecían los hombres en ropa interior y yo me babiaba, pues era como... Avon. Sí, era una cuestión como, a mí me encantaba, pero algo en mi mente me hacía clic, como no, a usted no le gusta eso. Entonces empezaba como a hacerme ese engaño, incluso un engaño que duró mucho tiempo después de salir del closet, como cuando uno ya dice salir del closet, todavía seguía como no, pero cuando era niño no pensaba eso, pues claro que lo pensaba, es que también esa idea de, o al menos de negarme a mí mismo la sexualidad o la exploración sexual, cuando era niño era muy tesa, pero yo creo que desde que era muy peque, a mí ya me gustaba más ver un hombre en calzoncillos que una mujer en tanga, yo creo que hasta el día de hoy todavía no me da nada ver una mujer en tanga, entonces eso es una cuestión también, como que va la exploración también del yo sexual, que a veces al niño se lo quitan mucho. Sí, yo recuerdo, pues ahora que mencionas eso, recuerdo mucho una experiencia de cuando era niño. En mi familia veíamos juntos el programa de Pacheco, el de Quiere Cacao, que era como un concurso. Y... Así de viejos somos. y cada semana, cuando las personas ganaban puntos como en el juego, había como un grupo de strippers. Y yo recuerdo que al final cada semana cambiaban, una semana eran hombres, otra semana eran mujeres, y yo me acuerdo que las semanas en que eran mujeres no me emocionaba tanto el juego. Yo voy a salir del closet con algo aquí justamente. ¿Te gustaba Quiere Cacao? No, de Quiere Cacao. ¿Te gustaba Pacheco? No, pero sí me tocaba ver las letras. Por cierto, aquí viene la siguiente pista, una sola palabra, las letras.
Sí me tocaba vérmelo cada rato, y como yo era tan chiqui, yo pensaba, esos tubos donde los metían, que parecía que se teletransportaban, yo pensaba que se teletransportaban de verdad, y yo, ¡qué genial! O sea, obviamente yo no sabía nada de edición de televisión, entonces lo que más me quedaba, yo creo que a mí también me gustaba la idea de ver hombres en calzoncillos de la serie, del programa, pero lo que más me gustaba era la idea de pensar que la gente se teletransportaba en esos tubos, yo era como, ¡oh! Se teletransportan, no puede ser, y ya. Entonces era una estupidez que pensaba mucho cuando era niño. Pues yo cuando estaba en el colegio, antes de todas estas historias que les conté, intenté, o todo el colegio creía que a mí me gustaba una muchacha. Yo estaba en 11 y ella estaba en 10º y se suponía que me gustaba. Todo el mundo decía, ay, pero vaya y háblele, y que no sé qué. Y yo me hacía el que me ponía nervioso, pero yo en el fondo pues lo intentaba hacer porque yo decía, no, es que yo no puedo ser gay. Pues estaba en ese proceso de aceptación y todo eso. Voy a intentar con una mujer, menos mal que no lo hice. Pero claro, y fue muy gracioso porque muchos años después, en un bar gay en Bucaramanga, me encontré con el hermano de ella y él me preguntó, Sebas, ¿a usted no le gustaba mi hermana? Y yo, no. Fue una etapa, estaba confundido. Me curé de la heterosexualidad. Yo creo que ahí, en ese campo, pues voy a contar también la idea de la salida del closet. Como cuando ahorita me preguntas, yo dije que era remontañero, entonces en mi idea hay cosas no tan montañeras, pero sí haciendo arepas, que es una ironía muy grande, porque yo estaba haciendo arepas justamente con mi tía en la cocina, yo la ayudaba a hacer comida. ¿Puedes elaborar un poco la frase? Porque eso se oye muy mal. ¿Que yo estaba haciendo arepas? Sí. ¿Estaba haciendo arepas? Arepas. Sí, arepas de maíz. De maíz, sí, ok, sí. Gracias. Continúa. Pero hay una ironía guardada ahí. Entonces intenten concentrarse en la ironía. Entonces, no, yo me acuerdo que yo llevaba mucho rato dándole vueltas a la cabeza, además, a la idea, porque además estaba en ese momento en la primera relación que yo tuve, que además fue recatastrófica y tóxica, por cierto. Yo pensaba que era el amor eterno, gran idea pues en ese momento, y tenía que salir justamente como del closet, ¿cierto? Era como mi necesidad contarle como a mi círculo más cercano para poder como serlo, ¿cierto? Vivir libre esa experiencia. Y me acuerdo que estábamos haciendo arepas, lo pensé mucho, yo estaba ahí moliendo maíz, todo divertido, porque además teníamos un molino de esos viejos donde uno le daba mano y manivela. Entonces estábamos moliendo el maíz cuando yo lo único que le dije es como, ay, no, es que yo tengo algo que decirle, ¿cierto? Y sacó el acta. Lectura del acta anterior. La típica frase, tengo algo que decirte. Y fue como, no, es que yo soy gay. Me pasó lo mismo que a ti. Pues ella me miró un rato, se rió, y lo único que me dijo, yo ya lo sabía, solo estaba esperando que usted me lo dijera. Yo en ese momento no sé qué sentí, o sea, sentía como toda la tensión que había acumulado tanto tiempo, fue como rabia cuando ella me dijera eso. Yo esperaba que explotara y me cacheteara, no sé. Y pues, esperabas la rosa de Guadalupe. Sí, no sé, golpes. Y después tenerle que pedir a la rosa de Guadalupe que me echara el viento en la cara para que mi familia no me aceptara, pero no, fue como, sí, yo ya sabía. Y por lo que veo en la historia, pues en las historias de ustedes dos, ustedes siempre esperaban como una reacción, no sé, como que yo no lo sospechaba, maldita lisiada, y pum, los cacheteaban o algo así. Yo esperaba que me pegaran con el molinillo, con la arepa, pues no sé. En cambio, en mi caso, yo esperaba que mi mamá me dijera, ya lo sabía, y mi mamá me dijo todo lo contrario, como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Quién? Eso fue muy, muy raro para mí, porque yo dije... ¿Tú pensabas que ella ya lo sabía? Yo pensé, o sea... tenía muchos amigos gays, ella los conocía, iba a un bar gay, hablaba mucho de temas gay, o sea, mejor dicho, solo me faltaba llevar al novio a la casa, que nunca lo hice, pero pues yo pensé que ella los sospechaba y ella me dice como que, pues, ¿cómo así? ¿Desde cuándo? Y yo, ¿cómo te explico? A ver. Sí, yo creo que estas experiencias también obviamente las estamos contando desde un lugar de privilegio. Como ya lo contamos en la sección anterior, esta idea de salir del closet no es algo que para todos sea igual, y creo que en estas experiencias que hemos contado de nosotros, cada uno ha tenido experiencias muy diferentes. Pero sí, uno creo que también por la idea que le venden a uno las telenovelas y muchas historias que uno veía de niño, esperaba que fuera un super problema y que hubiera un drama muy grande, pero obviamente uno sabe que eso pasa, y eso sigue pasando, y pasa con mujeres trans, pasa con hombres trans, pasa con personas en otras situaciones sociales y económicas. Entonces también uno debe ser consciente de eso. Sí, yo creo que no es romantizar la idea de que salir del closet es algo como necesario, porque sí, pues cuando automáticamente detectes
que tu orientación o como que construyas tu identidad y tu orientación sexual. Yo creo que eso tiene que ver con un montón de factores y que no todas las historias van a ser iguales, incluso las tres tienen algo en común, pero yo creo que son únicas, ¿cierto? Como en cada una de las experiencias, y yo creo que ahí no termina el gran problema, no es cuando lo cuentas, porque yo me acuerdo que también de ahí, después de contarlo, seguía, sí, te acepto, tan lindo, te amo con toda el alma y el corazón, pero nunca te maquilles, ¿cierto? Pues finalmente eso son violencias disfrazadas, y uno no va entendiendo, y no son violencias como directas que las familias quieran hacer porque sí, porque eso tiene un contexto social, histórico, pues una vida detrás, pero finalmente son violencias que uno después tiene que ir quebrando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no me puedo colocar una falda? ¿Por qué no me podría maquillar? ¿Por qué no puedo colocarme una peluca? Y esas violencias son en menor o mayor medida de acuerdo a muchos contextos, a la vida de las personas. Entonces sí, yo creo que no falta incluso que muchas personas no lo tengan que hacer, o para hacerlo tengan que irse, para vivir la experiencia tengan que irse del lugar donde vivan. Sí, también recuerdo mucho cuando le conté a una persona que me dijo, ay sí, pero menos mal no eres bisexual, porque las personas bisexuales no se puede confiar. Y yo en ese momento lo dejé pasar y me pareció como un comentario súper normal, pero después cuando uno interioriza todos esos estereotipos y esas imágenes negativas que uno se hace de las diferentes identidades y experiencias de vida, ve que hay un montón de cosas malas con eso, porque también creo que algunos pasamos por etapas, como Sebas lo contó ahorita, de intentar con mujeres, cuando uno se está reconociendo, como buscando esa identidad perdida, y a veces como esa idea de la bisexualidad queda ahí como si fuera una excusa o una etapa, y uno se va dando cuenta que no, que la identidad bisexual también existe. Y recuerdo mucho esa frase que me dijo esa persona, como que ay, menos mal no eres bisexual. Y yo, ¿pero por qué? En ese momento lo acepté, pero ahora me pregunto, ¿por qué no podría hacerlo? Sí, además que en las poblaciones LGTBI existe como una bifobia súper marcada. Sí, como que si eres bisexual no se puede confiar en ti. Sí, o no eres nadie, es como una cosa que no acepta que es gay, ya, es eso. Entonces eso también, pues en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres es como una etapa, entonces eso también me parece súper. Sí, la mujer siempre va a terminar regresando o terminando con un hombre. Ajá. Y era su época de colegiala o de universidad en el que estaba probando con sus amigas y ya. O los hombres heterosexuales que imaginan que las mujeres se reúnen a hacer pijamadas y a darse almohadazos desnudas y tener sexo después. Sí, además porque la fantasía de todo heterosexual. Sí, y yo creo que todos estos estereotipos ideas preconcebidas que tenemos también es una de las ideas de por qué quisimos hacer este podcast, porque hemos hecho ya varias reflexiones alrededor de estas cosas y cómo la cultura pop y los productos que consumimos diariamente nos crean estas preconcepciones y cómo deberíamos también consumirlos un poco más críticamente. Sí, yo creo que está en eso de ver cómo nos representan, pues finalmente a veces representan cuestiones que no parecen las historias de las personas que viven las experiencias de la diversidad sexual. A veces parecen las historias de un grupo de personas, como esto que estamos contando. Somos un grupo de 3 chicos, pues, bueno, no tan chicos. Gracias. Unos chicos homosexuales cisgénero, sí, en unas condiciones específicas. Pero obviamente son solo nuestras historias. Faltarán un montón. Capaz ahora hay muchas historias de salida del closet, pues, a comparación de la de nosotros, que viéndolo desde la perspectiva son muy privilegiadas y son muy normalitas y son muy relajadas, y hay gente que sí la habrá pasado difícil, que sí la habrán echado a la casa, que sí la habrán mandado del doctor, etcétera, etcétera, porque todos estos conceptos o estereotipos que nos han transmitido, que nos han metido en nuestra cabeza desde hace mucho tiempo, por el cine, por la televisión, etcétera, etcétera, pues son las que terminan afectándonos, y esos son los miedos de las familias cuando uno sale del closet. Entonces, ay, que usted no, que ya se va a maquillar, que se va a volver peluquero, y no digo que ser peluquero sea algo malo, sino que ese es como el concepto, como que todos lo giran hacia todos esos estereotipos que terminan como poniendo barreras para que la gente pueda expresarse de una manera, poniéndonos como en unos lugares muy específicos. Y yo creo que hablando precisamente de esto, como de las historias que nos representan, podemos pasar a hablar de películas, series o libros que nos ayudaron o que pensamos que pueden ayudar a las personas en su proceso de salida del closet. ¿Qué les parece? Y yo creo que más que ayudar es contarles las diferentes experiencias justamente de esto, del vivir en el límite como de la heteronorma o de la heterosexualidad. Listo, suéltela, Pacheco.
Bueno, y ahora, como lo habíamos dicho, vamos a hacer algunas recomendaciones de libros, series y películas que nos ayudaron a nosotros a salir del closet o en ese proceso de aceptación, o que nos encontramos ya luego de haber salido del closet y que creemos que cuentan historias interesantes. Yo, por ejemplo, puedo empezar con una película que se llama Crazy, se escribe C.R.A.Z.I. Porque son las iniciales de los hermanos de una familia, que son Christian, Raymond, Antoine, Zachary y Ivan. El protagonista es Zachary. Es una película del 2005, es canadiense, del director Jean-Marc Vallée, y trata de una familia católica en el Quebec de los 70 y cómo Zachary está en su proceso de aceptación. Él tenía una relación muy cercana con su papá durante toda su infancia, y cuando empieza a descubrir su identidad y a vestirse de mujer y a explorar su feminidad, su relación con su papá se quiebra. Y bueno, ahí está como el conflicto de la historia. Es una película muy chévere porque además tiene una banda sonora muy bacana de rock. Tiene música de David Bowie, de Pink Floyd, de los Rolling Stones. Entonces es un recomendado muy chévere. No me la he visto, pero la buscaré. De mi parte tengo una película que es producida entre Suecia y Georgia. Se llama Solo nos queda bailar. Es del año 2019. Y trata sobre un adolescente que está en un grupo en una compañía nacional de danza en Georgia, donde pues todo este folclore es demostrado. O sea, esa película es como una carta de amor a todo ese tema del folclore de este país. Y en esta compañía él conoce a otro muchacho que como que le empieza a mover sentimientos dentro de él, y se empieza a desarrollar pues ahí ciertos conflictos porque interfiere dentro de la sociedad machista que es Georgia, que se ve allá en Georgia, y pues van a haber obstáculos como sucede en la mayoría de las películas. Pero lo que me gusta de esta película es cómo muestran el folclore y cómo contrastan los roles de género en esa sociedad tan machista, y cómo los representan en la compañía de danza. Me parece muy chévere, se la recomiendo. Solo nos queda bailar, del año 2019. Ok, yo voy a arrancar con uno que es justamente colombiano, también muy reciente, que es una novela gráfica de la ilustradora Cindy Elefante, y se llama Elefantes en el cuarto. Este libro pues fue publicado en el 2016, hace pues muy poco tiempo, y se centra en la historia como un poco autobiográfica de Cindy, de mientras estaba organizando su cuarto, las cosas que encuentra, y fue recordando poco a poco cómo era ese proceso, no solo de salir del closet, que creo que es lo bonito justamente de esta historia, sino de recuerdos, de las canciones que escuchaba, de los juguetes que tenía. Entonces, cómo eso la devolvía atrás, y cómo al devolverse también encontró justamente esa historia de tener que contarle a su mamá pues que le gustaban las chicas, o tener que contarle a su hermano o a su papá. Entonces eso me parece muy potente, que no se centra solo en la idea de este personaje es gay, entonces vamos a narrarlo desde ahí, sino que se centra en la idea de pues es una persona, tiene un montón de recuerdos como cualquier otra persona, y entre esos recuerdos está la experiencia de tener que contarle a su círculo más cercano que era lesbiana. Sí, este es un libro muy bonito que de hecho ya leímos en el club de lectura y tuvimos la oportunidad de conocer a Cindy, que es una muy linda persona. Mi siguiente película recomendada es Mine Vaganti, es una película italiana del 2010, es de un director que es turco-italiano que se llama Ferzan Özpetek. Recomiendo varias películas de él, pero pues esta en particular me ha gustado mucho, y se trata de una familia en Italia, en el sur de Italia, y tienen una fábrica de hacer pasta, y uno de los hijos de la familia regresa a la casa con el plan de contarle al papá que es homosexual para que lo desherede y él poder irse a ser escritor, que es lo que quiere ser. Pero antes de contarle al papá, le cuenta al hermano, y en una cena familiar el hermano se le adelanta y le cuenta al papá. Entonces es como la competencia de, bueno, ya él le dijo, entonces ya yo no lo puedo decir, y es el conflicto entre la familia. Es una película muy bonita, muy cómica. Este director tiene varias películas que tratan el tema homosexual en la sociedad italiana, que además tiene como un humor muy tierno, y se divierte uno mucho, además que tiene una banda sonora muy bonita. No me la he visto, pero
Creo que no me voy a ver la mayoría de las películas que él va a recomendar porque no conozco ni los directores, pero... Además, muy refinado el Sí, nombre y y todo. Sí, se llama Mine Vaganti. En español tiene varias traducciones. En España se llama Tengo algo que deciros. Vamos, tío. En Argentina es Tengo algo que decirles. En Colombia, eso me pareció muy curioso, se llama Hombres al Dente, que me parece como, ¿por qué aquí lo llaman así? Y en inglés se llama Loose Cannons, como balas perdidas, que es la traducción literal. Suena interesante. Yo aquí me arriesgo con una película que puede llegar, o pueden decir que perpetúa estereotipos. Es una película de 1997 que se llama Es o no es, In and Out, en inglés, su nombre original. Y trata sobre un profesor de inglés en un pequeño pueblo conservador que de repente uno de sus alumnos que ya salió, ya se graduó y es actor, en uno de los premios Oscar, pues él recibe el premio Oscar y dice que se lo dedica a su profesor de inglés que es gay, y todos en el pueblo quedan y el profesor queda porque el profesor está a punto de casarse. Entonces de ahí se desarrolla una trama en la que pues nosotros junto con los demás del pueblo tienen que averiguar si es gay. La película fue un poco, pues no un poco controversial, sino fue criticada por el hecho de que mostraba a los gays asexuales. Aquí las escenas o insinuaciones sexuales casi no se ven, pero es una película con la cual yo me divertí mucho y es muy graciosa, entonces pues yo la recomiendo, espero que no me odien. Yo creo que voy a seguir un poquito la línea de lo que estabas hablando, y es hablar también de una película que fue muy controversial en su momento. Bueno, una película y un libro, es como esas dos cosas. Además porque se parecen mucho, fue una muy buena adaptación, que es Secreto en la Montaña. El libro es escrito por Anne Brooks y, bueno, no sé si pronuncia así, ese nombre nunca he podido. Y la película fue dirigida por Ang Lee. Es del 2004, la película justamente. Y lo teso de esta película es que también muestra el estereotipo de matar al amigo gay, pero tiene algo muy bacano, muy bonito, y es que tiene que ver con las emociones, ¿cierto? El sentimiento, la prohibición, la forma de no poder ser, lo que genera, porque además vamos viendo como el drama de los dos personajes. Es la historia de dos vaqueros que se van a cuidar un rebaño de ovejas un tiempo en una montaña que justamente se llama Brokeback Mountain. La película fue traducida al español como Secreto en la Montaña, justamente, y en ese tiempo que comparten juntos, pues como que se van enamorando, se van conociendo, y tienen sexo y tienen como una relación que irónicamente solo pertenece a la montaña, porque después de que bajan, cada uno se casa con una mujer, tiene familia, y se van encontrando cada cierto tiempo en esa montaña, y ahí como que viven su romance, pero solo en ese espacio. Lo que digo tal vez no sea una historia tan bonita, pero lo chévere aquí es que muestra como lo que genera ese sentimiento de dolor y como esa melancolía y esa pérdida. Entonces me parece como muy recomendable. La diferencia entre el libro y la serie es, y la película es muy poca, es una muy buena adaptación, la verdad. Entonces yo creo que las dos experiencias valen mucho la pena. Yo con esa película tuve un problema y no sé si fue en el momento en que la vi, pero la primera vez que la vi me aburrí tanto en esa película, no me sentí identificado, no sentía nada, no sentía conexión con ningún personaje ni nada. Y ya unos años después de que la vi, ya tenía pues otros procesos mentales interiorizados, ya como que le agarré el gusto a la película. Yo tengo un secreto ahí, es que me encantaba Jake Gyllenhaal. O sea, yo tenía No, una eso no es un obsesión. secreto para nadie. Pero tenía una obsesión, yo amaba a ese hombre. Entonces toda película donde él saliera me la tenía que ver. Y cuando supe que iba a hacer una película besando a otro hombre, pues yo creo que yo mojé cuco ahí, pues viéndome la película. A mí me pasó similar a Sebas. La primera vez que la vi, creo que yo tenía por ahí unos 13, 14 años y me pareció súper lenta y no conectaba mucho. Aparte que la vendieron así como la película homosexual del momento, y entonces yo la vi precisamente como con esa emoción, y en el momento no conecté mucho. Ya luego con los años me la reencontré y encontré mucho valor en ella. Pero también creo que hay que resaltar esto de que es reconocida como una película homosexual, y creo que con los años se ha podido revisar que es una historia bisexual. Ajá. Porque los dos protagonistas, a pesar de que tienen su romance entre ellos, se muestra que en sus vidas con sus esposas también las aman y tienen atracción por ellas. Entonces es también como intentar visibilizar que hay historias que no son simplemente homosexuales.
Sí, incluso Ennis amaba a su esposa Alma, Ujú. pues y se mostraba todo el tiempo como la amaba, solo que tenía que vivir entre esas dos cosas. Sí. Bueno, yo voy a seguir con otra película que está basada también en una novela. Yo no leí la novela, solamente vi la película. Se llama Breakfast on Pluto o Desayuno en Plutón. El libro es del 98, la película es del 2005, del director Neil Jordan. Está situada en la Irlanda de los 70. Su protagonista es Cillian Murphy, el actor británico. Y es una historia también muy similar a la de Crazy, pero en el contexto de Irlanda, en la guerra civil con el IRA, y su autodescubrimiento como mujer trans. También tiene como, es una película fuerte en algunos momentos, pero también tiene escenas muy surreales, muy tiernas y muy bonitas, muy bien logradas. Y de esa película, amé esa película, pero lo que más me impactó fue la banda sonora de esa película. Es espectacular. Es muy buena. Bueno, yo me voy a salir un poco de la típica clasificación de películas gays, si es que se le puede clasificar, que lo hablaremos más adelante en otro capítulo. Y es una película que se llama El cuarto hombre afuera, que es del 2015. Esta película pues trata sobre un mecánico que en un pequeño pueblo de Nueva York que decide contarle a sus 3 amigos heterosexuales que él es gay. Esto es una película de bajo presupuesto, pero lo que me pareció interesante de esta película es que ya no nos centramos en el personaje gay, sino nos centramos en los amigos. Y la película funciona como un espejo para todas esas malas reacciones que los amigos heterosexuales tienen cuando su amigo les dice es que soy gay, entonces empiezan a hacer bromas y a veces son bromas que no conectan o pueden llegar a ser homofóbicas. Y el problema de esta película al mismo tiempo es que va dirigida hacia el público heterosexual, pero está clasificada como una película homosexual, entonces claramente como tienen que reafirmar su masculinidad no la van a ver. Pero la verdad yo la recomiendo, es una película interesante y si ustedes tienen amigos heterosexuales, recomiéndensela porque es muy graciosa, porque es una comedia, pero sí es un espejo muy, muy, muy chévere de cómo las malas reacciones pueden llegar a afectar pues a la persona que está saliendo del closet. Bueno, yo voy a hablar de una película que me vi hace mucho tiempo, justamente en el canal local del pueblo donde vivía, que se llama Quemar las naves, de Francisco Franco Alma. Es del 2007 y me gustó mucho esta película porque muestra la relación entre dos hermanos, además que por momentos era una relación como un poco endogámica, como un poco extraña, pero también mostraba la idea del chico, no recuerdo en estos momentos el nombre, que quería estar con otro compañero, salir, y eso como que le dio el impulso de poder irse de la casa, ¿cierto? Como despegarse de ese lugar. Incluso esta expresión de quemar las naves, que significa esto de arriesgarlo todo, de salir y darlo todo por el todo, que finalmente tiene una escena muy linda cuando él sale corriendo y cuando los dos hermanos se dan cuenta después de que su mamá muere, porque se centra toda la historia en la idea de que ellos están cuidando a su mamá moribunda, de que se tienen que ir, ¿cierto? Que separar como para poder hacer sus vidas. Incluso tiene mucho que ver con la adaptación que hizo Julieta Venegas de esta canción de Eugenia León. Entonces me parece una película muy bonita porque además es muy intimista, porque además muestra como estas escenas del deseo de la libertad y no se centra solo en el amor, sino justamente en eso. El amor es una excusa para manifestar el deseo de quemar las naves, de darlo todo para salir y ser libre, como vivir, incluso cuando él pinta el cuarto. Entonces me parece una película muy, muy bella. Sí, es una película muy bonita y yo tengo una experiencia con esa película y es que la vi justo cuando estaba en mi primera tusa, había salido de una relación, sí, despechado, había salido de una relación de 2 años, que fue de hecho mi primera relación seria, y la vi y lloré mucho con esa película, me pareció muy linda, la canción de Julieta Venegas de Un día me voy a ir es hermosa. Y sí, es una película que además refleja más como nuestros contextos latinoamericanos. Y teniendo esa excusa de México, voy a recomendar una serie que es muy reciente, terminó este año, tal vez muchos ya la conozcan, que es La Casa de las Flores. Es una serie de Netflix que duró desde el 2018 hasta este año 2020. Es producida o creada por Manolo Caro. Y bueno, es una serie bien histriónica porque ella retoma el formato de la telenovela y lo lleva ya como al formato de la serie que conocemos actualmente.
con todas sus cosas buenas y cosas malas, pues porque uno ahí ve como toda la idiosincrasia latina con la que crecimos, por eso creo que también tuvo el éxito que tuvo, y es que retomó muchas de las cosas con las que crecimos, pero retuerce también esas sociedades como tan ocultas en sus buenas maneras y muestra los secretos de una familia que se quiere mostrar a la sociedad como algo que no es. Y lo uso pues como salida del closet porque también toca muchos de esos temas en la sociedad mexicana que a veces es tan parecida a la nuestra en Colombia. La salida del closet, la vida drag, la aceptación de la familia. En la última temporada también tuvieron una historia con las clínicas de conversión, que es una denuncia muy fuerte, que son cosas que todavía siguen pasando hoy en día. Bueno, esa serie todo el mundo me la recomienda y nunca la he visto, pero la voy a ver. Uno se ríe mucho, por cierto. Sí. Listo. Mi siguiente película se llama Closet Monster. Es del 2014, es una película canadiense. Y la verdad esta película me impactó mucho porque como todas las películas que he dicho, se trata sobre un adolescente que está descubriendo pues su sexualidad y todo esto, pero un inconveniente, o bueno, una situación que tuvo o que él vio cuando él era pequeño lo marcó mucho, y fue como torturaron, como golpearon a un muchacho homosexual en su infancia. Entonces él creció sabiendo que era homosexual, pero con todo este miedo, y cómo él interioriza todo esto. Entonces por eso el mismo nombre de la película es como el monstruo en el closet. Él interioriza todo y todo eso se le va explotando en algún punto. Entonces esta película me pareció muy, muy bonita. Se la recomiendo. No la conozco, pero suena súper interesante. Es muy chévere. Bueno, yo para terminar con mis películas tengo una que es muy vieja. Pues cuando me preguntan justamente qué película te habló como el primer momento sobre lo homosexual, fue justamente esta película que se llama Beautiful Thing. Es de 1996, la encontré pirata, obviamente, no la encontraba en ninguna parte aquí en Colombia. Sí, muchas de estas películas obviamente no estamos apoyando el mercado pirata, pero sí, ahí es donde las pueden encontrar. Experiencias colombianas por todas partes. Entonces, esta película justamente me la vi cuando tenía como 15, 16 años, y me pareció muy linda porque es la historia de Jamie, su amigo. Detesto un poco las películas gay que son tan romanticongas, y esta es muy romanticonga, pero lo que tiene de bonito es que muestra esa historia también del drama de su mamá, una mujer soltera que además tiene que ser fuerte, que además quiere luchar, que además quiere sacar adelante a su hijo, pero también está Jamie, que no se siente cómodo en el espacio, su mamá que lo sospecha, pero que tiene que luchar con la idea de que no le hagan daño en la sociedad, la vecina, además es un barrio pobre de Londres, entonces nos muestra también cómo se vive la pobreza en esos países que siempre pensamos que son como súper avanzados en todos los contextos sociales. Hay personajes muy entrañables y muy bien construidos. Por ejemplo, está la amiga y la vecina de ellos que ama a Mama Cass, que ahí fue también donde conocí como a Mama Cass, y que empiezan como a contar, es una cantante de Londres, que incluso hay un mito de que se murió comiéndose un sándwich, eso es mentiras. Ella se murió pues por una... Murió feliz. Como Elvis, que murió en el baño. Sí, no, ella se murió por una deficiencia cardíaca, pues. Pero es muy bonito como toda la construcción que van haciendo de la película, y la película sí es muy romanticonga, termina muy bonito, hay historias muy bonitas, pero también en el fondo está oculto esos problemas sociales, y la película como que no teme nunca mostrarlo, ¿cierto? Nunca hay un miedo en mostrar que hay problemas sociales en el fondo de todas las historias, por más lindas que sean. Entonces siempre que me hablan de cuál es la primera película, creo que Beautiful Thing fue la primera que me tocó. Yo creo que me la vi, pero no recuerdo. Igual no sé quién es Mamacas. Bueno, y mi última película es una película reciente del director canadiense Xavier Dolan, o Javier Dolan, como le quieran decir, del año 2019. Es creo que la última película que ha sacado. Se llama Matías y Maxime, y es una película sobre dos compañeros de toda la vida, desde el colegio, de la infancia, que en un proyecto de cine de la hermana de uno de los amigos de ellos les pide que se den un beso, como un ensayo simplemente para grabarlos, y eso desata toda una trama entre ellos y sobre los conflictos que esto les genera en sus relaciones interpersonales. Todas las películas de Dolan son muy intimistas y con premisas muy sencillas, pero a la vez muy bellas y con una sensibilidad muy bonita sobre la condición humana y las preguntas que todas las personas nos hacemos. Y con una estética muy linda, por cierto. Sí, es una estética muy identificable y también unas bandas sonoras espectaculares. Y también siempre hay problemas con la mamá. Sí, él tiene una fijación con la mamá. mamá, pues de hecho su primera película se llama Yo maté a mi madre. Listo. Mi última película se llama Besos Escondidos, del 2017.
Sí, es otra película de adolescentes. Y esta película se centra sobre un adolescente que pues, descubre que es gay y en una fiesta se está besando con alguien más y casualmente toman una foto y la publican en Facebook. Entonces, pues en el colegio empiezan a hacerle bullying a él, pero no se alcanza a ver la cara de la otra persona. Entonces, pues él trata como de solicitarle ayuda a la otra persona, como que por lo menos buscar refugio, y empiezan a crearse conflictos por esos miedos a salir del closet, por esos miedos a aceptarse. Y me parece una película muy, muy bonita. Y bueno, creo que tenemos suficientes recomendados para todos los gustos y espero que alguna de estas les sirva para sus salidas del closet o para las reflexiones que necesitan. Bueno, y después de conocer todas estas historias personales y ficticias y tan inspiradoras, vamos a hablar de unas pocas conclusiones antes de cerrar el episodio. ¿Qué conclusiones tienen? Bueno, yo creo que así rápidamente, la primera idea es que salir del closet tiene que ser una decisión propia y personal y que nunca debe ser obligada por nadie más. Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que, pues con base en todas estas películas y experiencias que nosotros les contamos, tampoco es idealizar la salida del closet. Cada uno tiene su proceso, cada uno va a tener diferentes factores que lo van a afectar, entonces pues tener en cuenta todo eso, no decir por qué no me salió igual que en la película, porque no va a suceder. Son historias diferentes, son personas diferentes. Sí, finalmente yo creo que también a veces salir del closet no es necesario. O sea, salir del closet es cuando tú sientas que lo necesitas en tu vida, pero no es algo que sea importante para que puedas sentirte realizado. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro podcast para que sean notificados cuando salgan nuestros siguientes episodios, y que si están interesados en el Club de Lectura Iconografías, que se reúne todos los viernes en la tarde, pueden buscarnos en Facebook como Club de Lectura Iconografías. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Chais!